Bueno, ahí parece que está grabando. ¿Qué tal, chicos? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, no sé en qué momento del día lo verán. Bueno, yo soy Francisco Puricelli, soy médico, me recibí relativamente hace poco, en el 2020, en plena pandemia. Fui practicante del Hospital Iturraspe, ahí en mi PFO. Yo soy de San Francisco, ahí es donde está el hospital, oriundo de allá, así que estuve ese año pandémico por mis pagos. Y bueno, he sido ayudante de la cátedra en el 2019 y actualmente soy residente de segundo año del Sanatorio Morra y bueno, curso el posgrado ahí mismo en la fundación del sanatorio para hacer la especialidad de psiquiatría. Bueno, no más que decirles que están invitados a anotar al sanatorio, siempre que les guste, que les llame la atención, que tengan en cuenta esto como una especialidad posible, y ahí van a poder ver, bueno, cómo se trabaja, cómo es la psiquiatría a flor de piel, y, y la verdad que es una experiencia muy interesante, es una especialidad que por ahí no tenemos tanto tiempo para explayarnos durante el cursado, eh, pero bueno, yo desde hace varios años ya que me gusta el tema y, y bueno, la elegí porque me parece que es realmente mucho lo que se puede trabajar. Por ahí no es la patología, o en nuestro caso, como decimos nosotros, los trastornos, no son tan evidentes como en otras especialidades. Eh, Hablan más del comportamiento de la persona, de la funcionalidad de la persona, en todos sus ámbitos, laboral, familiar, social. Eh, y bueno, es la razón por la cual elegí esta especialidad y realmente veo que hay mucho para trabajar y cada vez tenemos más herramientas, por suerte. Bueno, el tema que nos toca ver el día de hoy, para ir avanzando, son 3 temas. Esta fue realmente un desafío simplificar por ahí estos 3 temas, pues son 3 grandes grupos de trastornos psiquiátricos que el dilema que se plantea acá es por qué los vemos en una misma clase, qué tendrán que ver uno con el otro, y los 3 temas son trastornos relacionados a estrés y trauma, que ahí vamos a ver trastornos adaptativos, trastornos de estrés agudo y trastornos de estrés postraumático. Seguro que lo han escuchado nombrar en algún momento, trastornos de estrés postraumático. Los trastornos disociativos, donde ya vamos a entrarnos en el tema, pero siempre se habla de la despersonalización, de la desrealización, esa situación en la que bajo estrés la persona se ve como fuera de sí, se puede ver desde arriba, se puede ver como si uno fuese espectador de una obra de teatro de sí mismo. Ya los vamos a desarrollar con más tiempo. Y los trastornos de síntomas somáticos, que son aquellos trastornos donde se ve un síntoma somático, un síntoma físico, sin causa orgánica evidente. ¿Qué tienen que ver estos 3 temas que, en resumidas cuentas, intenté orientarlos? ¿Por qué los vemos en la misma clase? ¿Qué tiene que ver uno con el otro? Siempre se ha planteado este dilema en la psiquiatría, y la idea de verlos juntos es porque tienen mucho en común. Van a ver que se cruzan muchas cosas de uno con el otro, por más que sean 3 subgrupos y 3 cuadros clínicos totalmente diferentes. Acá elegí estas imágenes para explicar más o menos 2 cosas en común que tienen estos grupos.
Uno es su origen y otro es su historia. Su origen tiene que ver porque etiológicamente vamos a ver que con diferentes características, pero etiológicamente todo se basa en el trauma, en el trauma como factor etiológico de todos estos cuadros clínicos. Cuando hablamos de trauma, hablamos de eventos estresantes dentro de la vida del individuo que pueden llegar a ser tan graves como una catástrofe natural, conflictos bélicos, cuestiones de índole del abuso y la violación sexual, y por ahí cuestiones más de la vida cotidiana, dentro de los trastornos adaptativos ya lo vamos a ver, como es ruptura de pareja, pérdida laboral, presentarse un examen. Todos estos diferentes tipos de traumas, estos diferentes rangos, factores, características del trauma a nivel tanto físico como emocional del sujeto, pueden desencadenar estas patologías. Y la otra imagen, ahí vemos a Bugs Bunny, tiene que ver, lo elegí porque es un personaje que, bueno, ya lo recordarán de la infancia, muy característico, muy conflictivo, muy histriónico como quiere llamar siempre la atención. Bueno, dentro de varias imágenes, como que esta fue la que me agradó un poco más. Y la idea es que todos estos grupos se los denominó históricamente como histeria. ¿Qué es la histeria? Bueno, esto no es una clase orientada a dar una explicación de lo que es histeria, pero básicamente estos tres grupos son como una versión moderna de la misma. El concepto de histeria se dejó de usar, y actualmente deberíamos no usarlo bajo el ambiente clínico, bajo el ambiente médico, por el tema de que es un término sumamente denostante y redundante. ¿Por qué es denostante o denigrante? Por el gran contenido sexual y el gran peso de género que tiene este término, debido a que la histeria por ahí se la relacionó con la mujer y al mismo tiempo se lo relacionó como si una persona estuviese simulando, que vamos a ver que justamente en estas patologías no estamos hablando de simulación. Simulación es otra cosa. Entonces se lo denigra a la persona que realmente es una persona que está sufriendo un trastorno, sufriendo los efectos de un trauma, de un shock emocional, y no está en ningún momento está simulando lo que le sucede. ¿Y por qué redundante? Porque imagínense que estamos hablando de tres grandes grupos de trastornos, y que cada grupo tiene a su vez por lo menos 3, 4 o más cuadros clínicos. Entonces, cuando estamos en una guardia, y siempre que viene un paciente que reúne estas características, no, es una CH. Y bueno, ¿qué está haciendo el paciente? ¿Está bajo los efectos del trauma? ¿Está despersonalizado por un trastorno de estrés postraumático? ¿Está somatizando? ¿Está disociado? Entonces es sumamente redundante, ¿no? Y se lo ha usado en jerga para cualquier cosa, entonces preferimos no usarlo. Ya ese término de la CH deberíamos dejarlo de lado. Podríamos usar muchísimos otros temas, como diciendo el paciente está bajo el efecto de un trauma, o bajo un conflicto familiar, o está somatizando, y ahí hacer todos los estudios respectivos para descartar realmente un origen orgánico,
y derivarlo a un especialista de psicología, psiquiatría. Casi todos los hospitales y polivalentes grandes tienen servicios de salud mental. Bueno, eso es más o menos una introducción al tema. Hablando de histeria, como este trastorno, donde se ven una serie de cantidad de síntomas orgánicos, en los cuales se ve la presencia de estos síntomas orgánicos, se ve que tiene una carga emocional importante, una carga afectiva importante, siempre relacionado por ahí a alguna situación estresante, y desde los egipcios dijeron, bueno, ¿esto qué es? Estos síntomas somáticos que se ven, sin la presencia de un cuadro orgánico, sin poder evidenciar en algún momento algún cambio orgánico evidente. ¿Qué es? Bueno, los egipcios, vamos a hacer un breve repaso histórico, no nos vamos a ir tanto del tema, pero esto está bueno para que vayan viendo la evolución de la definición. Los egipcios decían que estaba relacionado al útero. El útero era un órgano migratorio que migraba el cerebro, daba síntomas neurológicos, migraba pulmón, daba disnea, síntomas respiratorios, y siempre se lo relacionó a la mujer. También los griegos, de ahí viene una palabra griega, ísteros, que es útero. Los griegos no lo relacionaban como si fuese un órgano migratorio, pero sí hablaban, por ejemplo, de que todos estos trastornos se daban por la carencia reproductiva o de fertilidad de la mujer. Después, bueno, vino la Edad Media, se lo relacionó con el pecado, hasta que en el 1700 Lapois dijo, bueno, no, esto es claramente tiene síntomas neurológicos, que vamos a ver que es lo que predomina, síntomas neurológicos, entonces su origen es una causa a nivel orgánico cerebral. El término siguió evolucionando, después vino Freud, el cual ya empezó a desarrollar más el concepto de histeria relacionado al trauma, sobre todo de índole sexual en la infancia, y el trauma de guerra. Fue el primero que describió el trastorno de estrés postraumático. Y bueno, hoy en día, en 1980, fue que en el DSM, que es el manual que usamos nosotros como clasificación de diagnóstico, donde podemos ver toda la patología psiquiátrica, se descartó totalmente el uso de la palabra y se empezó a utilizar estos nuevos términos de somatización, disociación y trastorno de estrés postraumático. Bueno, vamos a empezar a ver uno por uno los temas. Vamos a cambiar de lugar la cámara. Acá. Bueno, trastornos relacionados a estrés y trauma. Vamos a hacer una pequeña pausa. El pan mate. Bueno, estrés. Hablando de estrés, ya hablamos de trauma, vamos a hablar de estrés. Bueno, ¿qué es el estrés? Todo el mundo habla del estrés, todo el mundo ha vivenciado lo que es el estrés, un estudiante ha vivenciado lo que es el estrés 1.000.000 de veces ante un examen. Y bueno, ¿qué es el estrés? Yo le hice este PowerPoint a modo de resumen, así ya les queda. Veo que en la carrera por ahí es muy importante tener un resumen que por ahí sea más práctico. Igual tienen la guía de la cátedra, que ahí también está todo lo que necesitan saber al momento del examen. Acá nos explayamos un poco más, pero les va a servir a que nada sobra, siempre uno se va olvidando, así que mientras más estudia, más queda. Bueno, hablando de estrés, es la capacidad de los individuos o de los sujetos
de resistir tensión. Tensión física, tensión emocional, tensión psíquica. ¿Cuándo se pone en funcionamiento este sistema? Bueno, ante cualquier situación de peligro real o potencial. Siempre se habló, bueno, han hablado por ahí en otras materias lo que es la activación del sistema simpático en respuesta de lucha o de huida, el sistema hipotálamo hipófiso suprarrenal con el cortisol. Bueno, el estrés básicamente es el desencadenante de todas estas respuestas. En un momento lo usamos por ahí para sobrevivir ante una amenaza de algún animal o eventualmente otro tipo de peligro. Pero bueno, hoy en día lo usamos para las cuestiones de la vida diaria. Y esto nos genera cambios emocionales y conductuales que en cierta forma nos sirven. ¿Por qué nos sirven? Porque nos aumenta la concentración, nuestra capacidad de respuesta, estamos preparados para nuevos desafíos, pero bueno, nuestro estilo de vida ha cambiado mucho y este sistema empezó, para simplificarlo, como a perder la capacidad de identificar cuál es el factor estresante, cuál es lo que realmente nos está generando esto. Entonces, permanece continuamente activado, o sea, no hay un objeto, no hay una situación que nos activa este sistema y después se apaga, sino se mantiene activado, por así decirlo, y esto genera distrés, que es la forma desadaptativa o patológica de la misma. Es la activación permanente que vamos a ver genera diferentes tipos de sintomatología, tanto psiquiátrica como física, lo que nos lleva a tener todo tipo de disfuncionalidad en actividades de la vida diaria y nos lleva a todo tipo de trastornos, patologías crónicas, hipertensión, diabetes, síndrome metabólico. Bien. Dentro de los trastornos relacionados a estrés y trauma, tenemos trastornos adaptativos, trastornos por estrés agudo y trastornos por estrés postraumático. Trastornos adaptativos. Bueno, como hicimos en la pequeña introducción, los trastornos adaptativos se caracterizan por una respuesta emocional frente a un episodio estresante, que este episodio estresante no escapa a cualquier episodio de la vida diaria, como el orden del índole económico, como perder el empleo, familiar, como el fallecimiento de algún familiar, o la ruptura de una pareja, o personal en el sentido de presentar alguna enfermedad, una cuestión, un examen, cualquier hecho que pueda llegar a ser estresante y un desafío en el ámbito de la vida diaria. Pero ¿qué se caracteriza por presentarse luego un lapso de 3 a 6 meses del episodio en cuestión y por ser un episodio que no pone en juego la vida del sujeto? Esto para diferenciarlo de los que vamos a ver a continuación, que sí ponen en juego la vida del paciente. Sumando los criterios diagnósticos que vemos dentro de los trastornos adaptativos, tenemos síntomas depresivos. Dentro de los síntomas depresivos ya van a tener seguramente alguna clase de esto, pero podemos ver disminución de la capacidad de voluntad, dificultad para hacer las actividades de la vida diaria, las actividades laborales, disminución de la capacidad para disfrutar las cosas, eso se llama hipohedonismo. Cualquier tipo de cosa, una comida, cualquier situación que nos pueda llegar a resultar placentera en el día a día, se pierde la capacidad de disfrutar eso dentro de otras cuestiones como estar en situación de ánimo bajo y diferentes síntomas que forman el cuadro depresivo, que seguramente lo van a ver con más profundidad en alguna de estas clases de la cátedra.
Síntomas ansiosos. Bueno, todos hemos tenido ansiedad en algún momento. Ahí podemos ver que estamos más irritables, que estamos inquietos, que vamos de un lado para el otro, no nos podemos sentar, no nos podemos concentrar, la pérdida de la atención es clave al momento de la ansiedad, por eso es tan discapacitante, sobre todo a nivel laboral, la pérdida de la capacidad para concentrarse en las actividades que requieren por ahí mayor concentración. Síntomas mixtos es cuando se ve estos cuadros muy característicos, que son los que por ahí los más arriba en la consulta psiquiátrica, que son mezcla de síntomas depresivos y síntomas ansiosos, y cambios conductuales, como disminución de la higiene personal, también ausencia injustificada laboral, o, eh, o de cualquier ámbito, bueno, que requiera presencialidad. Y lo que tenemos que destacar, acá vamos a hablar un poco, mejor de la diapositiva, es, bueno, van a ver que los diagnósticos diferenciales se comparten en todos estos trastornos, y el tipo de tratamiento, lo cual no nos vamos a explayar tanto, por ahí más al final sí les voy a hablar un poco del tratamiento. Siempre los diagnósticos diferenciales, bueno, como hablamos de los trastornos de ansiedad, por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizado, que por ahí para diferenciarlo de esto es que el trastorno de ansiedad generalizado no vemos un evento desencadenante. Trastorno obsesivo compulsivo, donde se ve otras características, como el paciente presenta obsesiones y compulsiones, que eso hace que tenga una especie de rituales, ideas rumiantes, o sea que persisten en el pensamiento, y parásitas, que son como que invaden el pensamiento en un momento azaroso, en un momento dado. Bueno, trastorno depresivo mayor, que por ahí son los síntomas depresivos que hemos hablado, pero en mayor cantidad de tiempo y con mayor intensidad. Los trastornos disociativos, que ya vamos a hablar de ellos, los trastornos de síntomas somáticos, que ya vamos a hablar de ellos, y el consumo de sustancias. El consumo de sustancias es clave descartarlo en cualquier patología psiquiátrica. ¿Por qué? Porque el consumo de sustancias, cada vez más presente, está como ensuciando el cuadro psiquiátrico. Primero tenemos que hacer, cuando hay un trastorno psiquiátrico y consumo de sustancias, tenemos que hacer primero un periodo de desintoxicación para ver qué es lo que nos estuvo nublando el cuadro psiquiátrico. Porque, bueno, puede haber, por el consumo de sustancias puede haber síntomas depresivos, puede haber síntomas ansiosos, que no son propiamente en per se esos, sino que son abstinencia, por ejemplo. Eso como regla general lo van a ver en varias diapositivas, pero bueno, lo vamos explicando ahora. Yo voy tomando más. Terapia cognitivo, bueno, tratamiento. Como regla general, y lo que se está usando por ahí mucho últimamente porque tiene mayor aval científico, es la terapia cognitivo-conductual, perdón, en donde, bueno, se ve que al paciente, más allá de resolver el conflicto que tenga, se le brindan diferentes herramientas que modifican su conducta, y además de cierto registro de emociones, que se trabaja bastante con eso y como que aumenta la capacidad de registro de la situación que está viviendo el paciente. Dentro de lo psicofarmacológico, más adelante la idea es hablar un poco de esto también, se usan antidepresivos, inhibidores de recaptación de serotonina, y benzodiazepina. Todos estos trastornos se dan en cierta forma por una disminución de la serotonina a nivel cortical principalmente, que genera todos estos síntomas de irritabilidad, de ansiedad. Por eso suelen revertir bastante bien con el uso de estos antidepresivos específicos.
y las benzodiazepinas se usa en un primer lapso para limpiar los síntomas ansiosos hasta que haga efecto el antidepresivo, porque suele tardar unos 15, 20 días en llegar a dosis y poder llegar a ver un cambio más evidente. Bueno, pasando a los siguientes, no sé qué toqué acá. Bien. Bueno. Trastornos de estrés agudo y trastornos por estrés postraumático. Bueno. ¿Qué se diferencia estos de los anteriores? Y estos entre sí, porque por algo lo vemos juntos también. Básicamente lo que diferencia el trastorno de estrés agudo del estrés postraumático es el tiempo. Se habla de estrés agudo cuando el cuadro que vamos a ver a continuación dura entre 3 a 6 meses y no perdura más el tiempo. En cambio, el trastorno por estrés postraumático suele perdurar más allá de los 6 meses y no suele revertir gradualmente como sucede con el trastorno por estrés agudo. Ambos se caracterizan por presentar gran estrés, gran ansiedad y ciertas cuestiones específicas de este cuadro, que es la evitación, los recuerdos vívidos y los flashbacks del hecho traumático. Que este hecho traumático se caracteriza por poner en juego la vida del paciente, por poner en riesgo la vida del paciente. Por eso se ve en situaciones de la vida del paciente, por ejemplo, conflictos bélicos, catástrofes naturales, o por ejemplo, robos o violaciones o abusos sexuales, traumas de mayor índole que afectan más el psiquismo de la persona y que necesariamente no tienen que ser del sujeto, sino pueden ser de algún familiar cercano o haber vivenciado el hecho, hace que puedan tener estos síntomas que vamos a hablar. Bueno, hablando un poco de la teología, que ya empezamos a desarrollar, principalmente es el evento traumático, traumas infantiles. También podemos ver dentro de las personas que desarrollan estos traumas ciertos rasgos de personalidad. Ya van a tener una clase de trastornos de la personalidad, donde se ven rasgos paranoides, dependientes, antisocial y borderline o de trastorno límite de la personalidad. Se ve a su vez escasa contención sociofamiliar. Hay cierta tendencia hacia las mujeres, pero se puede dar también en hombres. Se ha relacionado también todos estos síntomas de ansiedad, de evitación de recuerdos vividos, a un mayor consumo de sustancias, tanto previo como posterior, a una hiperactivación del sistema noradrenérgico y opioide endógeno, hipotálamo, hipófisis suprarrenal, como hemos comentado anteriormente. Dentro de los criterios más importantes diagnósticos tenemos la evitación, que la evitación hace referencia a cualquier hecho relacionado al trauma, lugar, persona, situación, información, lo que sea, el paciente va a intentar evitarlo para intentar evitar esta situación de flashback, de recuerdos vívidos de la situación, de esa sensación desagradable que le genera todo esto, y además desagradable por el hecho de que se presentan de vuelta todos estos síntomas ansiosos, irritabilidad, se rememora el trauma. Y disociativos, también se ven traumas, estos traumas disociativos, se ve a su vez el shock, que se ve con aturdimiento, entumecimiento, amnesia, desrealización. Ya empezamos a ver cómo se va cruzando uno con el otro, en el sentido de que se ve síntomas disociativos dentro del trastorno de estrés agudo y estrés postraumático.
El tratamiento consiste básicamente en el mismo que el trastorno adaptativo, pero acá por ahí se ha desarrollado más trastornos, en estos trastornos se ha desarrollado más terapia de grupo y se usa también una especie de terapia que utiliza los métodos que fueron de la hipnosis, que es EMDR, que básicamente se utiliza una especie de hipnosis orientada a rememorar el trauma y poder asimilarlo, ¿no? Por así decirlo. Después tengo bastantes artículos y cosas de estos tratamientos, si les interesa se los puedo compartir. Bueno. Y ahí entramos en los trastornos somatomorfos. Dentro de los trastornos somatomorfos tenemos 4 tipos de trastornos, que ahí tenemos trastornos de síntomas somáticos, trastornos de ansiedad por enfermedad, que es lo que se denomina por ahí más vulgarmente, o se lo denominó históricamente como hipocondría, trastornos de conversión, y los trastornos facticios. Lo importante acá para ver que son, si uno no presta atención, son bastante parecidos uno con el otro, es diferenciar que hay pequeñas diferencias que hacen que sean cuadros distintos. Bueno, dentro de los trastornos somatomorfos se presentan cuando una persona presenta una ansiedad extrema o exagerada a causa de síntomas físicos. Tiene pensamientos, sensaciones, comportamientos muy intensos relacionados a esta sintomatología y hace que pierda funcionalidad en la vida diaria. Piensa que estos padecimientos son potencialmente mortales o terminales, o que ponen en riesgo su vida. Por eso son los grandes usuarios de servicios de salud. Constantemente están haciendo chequeos y viendo interconsultas y haciéndose estudios para descartar alguna cuestión orgánica de fondo. Terminan siendo derivados a un servicio de salud mental ya por descarte de todo tipo de patología orgánica. Bueno. Entonces ahí comenzamos con el primero, trastorno de síntomas somáticos. Este se caracteriza por presentarse un síntoma corporal, un síntoma somático, que se interpreta de manera errónea. ¿En qué sentido? De que se lo exagera por así mismo y este síntoma persiste, da una preocupación generalizada de la salud del individuo, o sea, se sobredimensiona un solo síntoma. Por ejemplo, un dolor lumbar se cree que es una patología terminal, para que vayan por ahí pensando de lo que vemos por ahí, lo que van a ver en los internados en los próximos años. Estos pacientes se cree que hay una sensibilidad somática aumentada, o sea que hay una percepción del dolor alta, o sea un bajo umbral del dolor. Dentro de todos los que son trastornos de síntomas somáticos, vamos a ver que se lo ha relacionado con el maltrato físico o el abuso sexual, tanto en la infancia como en la edad adulta, generando de que esto sea más común, las personas sean más propensas a padecer este tipo de trastornos, pero no necesariamente es excluyente. Puede estar como no puede estar. Y también se le ha relacionado a este tipo de patologías con alguna enfermedad con hospitalización prolongada, no únicamente del paciente, sino también puede ser de un familiar o de un ser querido cercano. Básicamente esta clase es a modo de resumen. Yo lo que quería es dejarle un resumen hecho
para que después en la tutoría podamos por ahí sacar las dudas, ver algunos casos clínicos, y a charlar o comentar si han visto alguna de las películas donde se ve muchísimo de estos cuadros. Y bueno, vamos a hacer también ahí un repaso general del tema, si ya les queda para el momento del examen. Bueno, vamos primero, tomamos un matecito. Los criterios diagnósticos de esto: tenemos pensamiento desproporcionado y persistente sobre la gravedad de los propios síntomas, grado elevado de ansiedad acerca de la salud o de los síntomas, y tiempos excesivos consagrados a estos síntomas, o sea, exceso de tiempo y gasto excesivo en el sistema de salud. Será más frecuente en mujeres, y hay que diferenciarlo, el trastorno de síntomas somáticos hay que diferenciarlo por trastorno de ansiedad por enfermedad. ¿Por qué hay que diferenciarlo? Porque a simple vista parecen ser lo mismo, pero el punto del trastorno de ansiedad por enfermedad es que no necesariamente, o sea, no hay síntomas somáticos, solamente hay ansiedad por estar enfermo. Si hay síntomas somáticos, son sumamente leves e inespecíficos. Y predominan las cualidades cognitivas sobre la temática corporal. O sea, hay una preocupación constante por padecer algún tipo de enfermedad o un tipo de obsesión relacionados a la salud. Bueno, en mi internado hemos tenido varios de estos pacientes. Por ahí, de lo que vamos a hablar también es que todo este tipo de patologías hay que descartar alguna patología. La verdad, por ahí mal y pronto es que por ahí abarca mayor sintomatología, o sea, como es una patología dentro de la psiquiatría mayor. En verdad no es así, pero hay muchos, dentro de los criterios diagnósticos hay muchos criterios excluyentes. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de esquizofrenia, puede ser una esquizofrenia donde el contenido delirante sea en torno al cuerpo, pero entonces no estamos hablando de un trastorno de ansiedad por enfermedad, sino estamos hablando de esquizofrenia o un trastorno bipolar. Con el episodio maníaco presentan síntomas psicóticos, presentan delirios relacionados en torno a la salud. Bueno, volviendo un poco, lo que se presenta acá es que básicamente hay una ansiedad por presentar alguna enfermedad que puede ser potencialmente grave o mortal, sin presentar un síntoma, un laboratorio alterado, o un síntoma o un signo evidente o marcador, o una alteración evidente en la salud. Se alarma con facilidad ante cualquier cosa, ante un laboratorio mínimamente alterado, frente a un mínimo dolor corporal o sensación corporal. Y bueno, lo que queríamos resaltar es eso, nos explica mejor por otro trastorno mental en cierta medida mayor. No es así, pero es para que lo entiendan. No hay enfermedades mayores o peores, pero que abarque más cantidad de síntomas, y dentro de esos síntomas esté incluido síntomas de ansiedad por estar enfermo. Como veníamos hablando, el antecedente de trauma, de maltrato físico, de abuso sexual o enfermedad prolongada por hospitalización o intervenciones quirúrgicas puede estar presente, pero no es excluyente dentro de este tipo de trastorno. Y los diagnósticos diferenciales siempre vienen por ahí derivados de otros servicios, servicio de clínica médica, de cirugía, pero hay que descartar las causas médicas. Nunca hay que menospreciar eso, hay que descartar, hacer todos los estudios que haga falta. Los trastornos por síntomas somáticos, que es lo que hemos estado hablando. Trastorno de pánico, dentro de los síntomas ansiosos se caracteriza
trastorno de ansiedad generalizada, que ya lo hemos hablado, trastorno dismórfico corporal, que es otro tipo de trastorno donde se pierde la percepción propia del cuerpo y se cree que constantemente hay algo que está mal, está alterado, que se cree que los rasgos faciales son asimétricos, es otro tipo de trastorno aparte, eh, no relacionado con esto que es por estar enfermo y por pensar que la enfermedad es potencialmente letal. Y el trastorno obsesivo compulsivo, que ya lo hemos estado hablando. Trastorno de conversión, esto fue lo que en la época de Freud, por ejemplo, se denominaba que era propiamente dicho la histeria de conversión. Este se caracteriza por presentar más bien síntomas neurológicos, sean motores o sensitivos, eh, que ante la exploración clínica, hasta la exploración médica, no demuestran el hallazgo de ningún tipo de enfermedad. Vamos a ver en los diagnósticos diferenciales cómo se puede ver que no respeta lo que es la fisiología o la anatomía del sistema nervioso y al mismo tiempo, por ejemplo, una crisis conversiva tiene diferentes características de lo que se denomina una crisis convulsiva propiamente dicha. Por ejemplo, el periodo postictal, luego del episodio convulsivo, vamos a ver que hay un estado soporoso, una lenta recuperación del estado de conciencia del paciente, que en las crisis conversivas no la hay. Hay además, en las crisis conversivas hay un gran recuerdo de lo que le sucedió, puede llegar a recordar con detalle lo que le sucedió, cuando la crisis convulsiva no. En las crisis convulsivas suele haber pérdida de retención de esfínteres, puede haber caídas con traumatismos, traumatismos en la lengua, diferentes características que en la crisis conversiva no se da. ¿Y por qué sucede esto? Es porque el paciente psicológicamente es como una mal forma incorporada de llamar la atención. El beneficio es ese beneficio psicológico de recibir atención, no solamente por el equipo médico, sino también por sus familiares, por sus allegados. No tiene que ver con un beneficio social, legal, económico, nada por el estilo, sino es como una forma desadaptativa de llamar la atención, si se quiere, como una forma simple de explicarlo. Es una manera inconsciente del paciente de llamar la atención, no es que realmente lo hace simulando porque quiere llamar la atención, sino es un mecanismo que se da de forma inconsciente, que incluso no lo puede manejar. Y dentro de los orígenes podemos hablar de los que ya hemos hablado, del trauma como origen, pero se habla de la presencia de un conflicto intrapsíquico inconsciente. Ese conflicto intrapsíquico inconsciente es una muy breve definición de lo que es la neurosis. Seguramente van a tener una clase de lo que es neurosis y psicosis, van a desarrollar más el tema, pero bueno, es un tema largo. Si quieren podemos ver en la tutoría el caso Dora de Freud, donde por ahí desarrolla un poco más la cuestión, y hablar un poco de neurosis y psicosis. Acá le puse los diagnósticos diferenciales, las parálisis no siguen las vías motoras, la ataxia, los movimientos son extraños pero no patológicos, o sea, no siguen un patrón, como por ejemplo en la ataxia cerebelosa, que podemos ver un patrón de movimiento. Estos no siguen un patrón. La ceguera, en la ceguera real hay ausencia del reflejo pupilar y de los movimientos de seguimiento. En cambio, en la ceguera debido a un trastorno de conversión, estos reflejos están presentes. Y en la sordera se puede ver que
se despiertan con ruidos o tienen reflejos debido a los ruidos, por ejemplo, en la explotación, van a poder agachar la cabeza. O sea, los reflejos están conservados por más que el paciente esté en esta situación donde intrapsíquicamente no tenga percepción del sentido. Y los trastornos facticios. Ya van a ver más adelante, me voy a tomar un matecito, se hace un poco larga la clase, muchos temas. En legal van a ver lo que es simulación, y del trastorno facticio roza la simulación, pero no es simulación. Es un cuadro totalmente distinto. Antes me acompañó toda la carrera, así que tengo mucho aprecio. Bueno, volviendo. Bien. Trastorno facticio. Esta producción de síntomas somáticos, estas, si se quiere, como este cuadro clínico que es y que no es al mismo tiempo, en el trastorno facticio es de manera voluntaria. O sea, realmente el paciente finge los síntomas. Finge no poder movilizar un miembro, finge presentar fiebre, poniéndose algún químico bajo la lengua, que sea termogénico. ¿Y cuál es el fin de todo esto? Estos fines, tanto síntomas psíquicos como psicológicos, tienen el fin de obtener atención médica, porque es gratificante para el sujeto ponerse en el rol de enfermo, incapacitado o lesionado, pero no tiene nada que ver con beneficios legales, económicos o sociales. Que eso por eso lo vamos a diferenciar del síndrome de Munchausen, que es en definitiva el síndrome de simulación. Bueno, las causas se vincula con el abuso o rechazo de los padres, por lo que se trata de obtener atención o cuidado por parte de los médicos. También puede haber una cuestión de otro tipo de trauma. Por otro lado, puede haber como identificación de algún ser de su pasado, de algún familiar o de algún allegado que presentaba alguna enfermedad psicológica o física crónica con internaciones prolongadas. Y bueno, es importante diferenciarlo por el trastorno de simulación. Acá podemos ver que hay un conflicto psicológico en torno a la enfermedad y no hay un fin económico, social o legal. Hay que descartar el beneficio económico, social o legal y ver que realmente es una demanda de atención del paciente y sin otro fin. Bueno, como tratamiento general, perdón, se me fue, de los trastornos somatomorfos tenemos diferentes tipos de psicoterapias: psicoterapia grupal, psicoterapia orientada a la introspección, psicoterapia cognitivo-conductual y hipnosis, que es por ahí la versión moderna de la hipnosis, simplificándolo un poco, es el EMDR. Dentro de los antidepresivos tenemos inhibidores de recaptación de serotonina, son específicos a nivel sináptico. Hay una proteína que es la que recupera la serotonina cuando se libera el espacio sináptico. Esta se inhibe, por lo tanto hay mayor cantidad de disponibilidad de serotonina a nivel sináptico, y eso estimula a nivel postsináptico la neurona. Hay muchos tipos: serotonina, citalopram, paroxetina, vortioxetina. Cada uno tiene un perfil distinto. Por ejemplo, sertralina se la utiliza más para la rumiación del pensamiento, paroxetina para los síntomas ansiosos, y vortioxetina últimamente se la está usando bastante, por más que tiene la desventaja que es un poco cara, porque es muy buena para revertir o conservar la funcionalidad cognitiva.
Las benzodiazepinas se utilizan para apañar los síntomas ansiosos que dan déficit cognitivo, pero no se lo utiliza por un tiempo prolongado porque a largo plazo puede haber fallas en la memoria, puede haber adicción en el sentido de que genera una dependencia, una tolerancia bastante marcada. Seguramente van a tener alguna clase de psicofarmacología. Y bueno, ya entramos en los trastornos disociativos. Ya casi terminamos, chicos. Paciencia, paciencia. Bueno, ¿qué se lo consideran los trastornos disociativos? Los trastornos disociativos son aquellos donde se puede ver en el individuo, van a ver en la clase de semiología, tiene diferentes funciones psíquicas, donde en los trastornos disociativos se pierde una de estas funciones, sean globales o psíquicas, del individuo. Dentro de las funciones que más comúnmente se pierden, se puede ver la memoria en las amnesias disociativas, la percepción de la identidad también, por ejemplo la fuga disociativa, los trastornos de identidad disociativos, o la percepción de uno mismo o del entorno, por ejemplo en los trastornos de despersonalización, desrealización, donde estas cualidades que siempre están integradas y dan la noción general de percepción de uno mismo y de uno mismo en el entorno, dejan de estar integradas. Nuestro aparato psíquico consiste en eso, en tener estas funciones que nos dan una percepción del mundo real y nos permiten funcionar en el ambiente, y una de estas funciones se disocia, o sea, se va por fuera del funcionamiento del resto, y es lo que nos va a dar estos trastornos disociativos. Bueno, dentro de estos trastornos disociativos tenemos la amnesia disociativa, la fuga disociativa, que no deja de ser, en el DSM está puesto como un especificador, o sea, es una amnesia disociativa con especificador de fuga. Ya vamos a ver qué es cada uno. Despersonalización, desrealización y trastorno de identidad disociativos. Despersonalización, desrealización, varios lo relatan bajo el consumo de sustancias, esa sensación de extrañeza del mundo, de verse a uno mismo reflejado, de verse a uno mismo desde arriba. Y los trastornos de identidad disociativos son los trastornos de identidad múltiples que han inundado el cine, tanto podemos ver en una película que realmente me gusta mucho, es El Club de la Pelea, donde se ve ahí trastorno de identidad múltiple. También hay otras películas que ahora se me fueron los nombres, pero los vamos a ver en el práctico. Bien, vamos uno por uno, así vamos terminando. Amnesia disociativa es cuando el sujeto no puede recordar información importante de índole personal, autobiográfica, pero sí puede aprender cosas nuevas. O sea, no hay una pérdida de la funcionalidad neurológica cognitiva del paciente, sino una amnesia del hecho traumático, o relacionada al hecho traumático. Es reversible, está relacionada al trauma, a situaciones estresantes y displacenteras. Bueno, genera una gran disfuncionalidad en lo social y laboral. ¿Por qué? Porque básicamente es sumamente discapacitante no recordar hechos de la historia de vida de uno. Esas lagunas generan grandes trastornos a nivel de la identidad. Está relacionado al trauma, abusos sexuales o físicos, y se desencadenan frente a dichas situaciones mecanismos de defensa inconscientes. Los mecanismos que van a ver seguro van a tener alguna clase de psicología, donde se habla de mecanismos de defensa, del inconsciente, y acá podemos hablar de la represión, de la negación y la disociación, pero bueno, ya son por ahí más difíciles de explicar, no nos vamos a entrar en eso para no ir más de tema. Siempre hay que descartar, como hemos dicho, consumo de sustancias de origen neurológico clínico, y hay una clasificación de las amnesias disociativas.
tenemos la localizada en el trauma, en el hecho traumático, la selectiva, donde se ve que se recuerda el hecho traumático, pero hay un evento en especial que no se recuerda. Esto lo vamos a ver en los casos clínicos que vamos a ver el lunes, pero se ve, por ejemplo, hablando de una paciente que hemos visto en el consultorio, ella recuerda con suma claridad el hecho traumático que fue un robo, pero no recuerda la situación de violación que sufrió en ese robo. Entonces, selectiva sobre por ahí lo más traumático del hecho, o sobre lo que le generó mayor impacto a nivel psíquico. Generalizada es cuando ya abarca tiempo posterior y tiempo anterior al hecho traumático, y continua es cuando desde el hecho traumático en adelante no se recuerda qué ha sucedido. Bien. Fuga disociativa. Fuga disociativa es cuando también es una amnesia disociativa, pero se caracteriza por el sujeto desaparece repentinamente de su hogar o de su lugar de trabajo, en cierta forma se fuga, sin saber a dónde ni siquiera por qué. Olvida sucesos de sus hechos pasados, olvida qué es lo que estaba haciendo, olvida su identidad, y termina en otro lugar que puede o no adaptarse a las nuevas circunstancias. Se toma un vuelo, aparece en otro pueblo, termina sin saber en un lugar distinto, en horario laboral. O sea, se desaparece del ambiente cotidiano. Puede durar entre meses y años, y todavía está en él la capacidad de adaptarse a un nuevo entorno, hasta que paulatinamente, a través de la terapia de grupo, puede ir recordando los sucesos de su propia identidad. También está relacionado a un trauma emocional precipitante, conflictos de la vida cotidiana. Dentro de los casos clínicos que describen, por ejemplo, Kaplan, que es un libro guía que usamos en la psiquiatría, habla de también de una mujer que encuentra a su pareja con un amante, y como evento traumático desencadena una fuga disociativa, o sea, con amnesia disociativa sobre el hecho, y termina tomándose un vuelo y yéndose a otro país y no recordando por qué llegó a tal punto. Dentro de lo que podemos ver relacionado a estos trastornos disociativos, podemos ver características de personalidad borderline, histrónico o esquizoide, el consumo de sustancias, donde ahí podemos ver dentro del consumo de sustancias principalmente ketamina, podemos ver también otro tipo de alucinógenos, marihuana, alcohol, escopolamina. Ojo con la escopolamina, que se toma tanto, la buscapina. Bueno, es una dosis sumamente menor y con otro tipo de absorción, pero bueno, puede dar síntomas de desasosiego, esa sensación como de ligera extrañeza del ambiente, y eso es porque, bueno, puede ser generar a algún tipo de trastorno disociativo. Dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos vagabundeo, epilepsia del lóbulo temporal, donde se dan gran cantidad de síntomas psiquiátricos, otros trastornos disociativos que vamos a hablar, y otros que abarcan grupos por ahí más grandes, como el bipolar o esquizofrenia. Despersonalización y desrealización. La despersonalización es esa experiencia donde el sujeto tiene un sentimiento de extrañeza sobre su cuerpo, sobre sí mismo y sobre su propia identidad, conservando noción del mundo externo. En cambio, la desrealización es al revés, es donde hay percepción de uno mismo, pero hay experiencia de rareza sobre el mundo externo, sobre el entorno. El mundo no tiene las características que antes nos parecían.
no son excluyentes uno con lo otro, se puede haber los dos al mismo tiempo, y suelen estar acompañados de angustia, de miedo, de ansiedad, de desesperanza, de baja autoestima, de sentimiento de vacío, de frialdad emocional. Es una situación donde se vive realmente el mundo, tanto interno como externo, como totalmente extraño a lo que uno suele percibir en la cotidianidad. ¿Está? Ese miedo a perder el control, a ese miedo sobre la vida de uno mismo, que se ve también en el trastorno de pánico. Está relacionado al estrés prolongado e intenso, al uso de exotóxicos como los que hemos estado hablando, y hay que descartar una causa orgánica. Es bastante común bajo estrés prolongado, el síndrome de burnout, por ejemplo, ver síntomas de despersonalización, de realización, sumamente discapacitante. Recuerdo también una paciente internada en el sanatorio donde, bueno, cada vez que se presentaba su trabajo, un trabajo sumamente intenso, con muchas responsabilidades, tenía episodios de despersonalización y desrealización, lo cual la obligaba a retirarse de su ámbito laboral, y luego de psicoterapia, obviamente, y con tratamiento farmacológico, revirtió bastante bien, y eso aumentó su funcionalidad a nivel laboral y evitó estos episodios eh, tan discapacitantes. Bien. Vamos a ver el último de todo este gran grupo, un trastorno de identidad disociativo, donde, bueno, esto lo habrán visto en varias películas, hay muchas películas relacionadas a este tema últimamente. ¿Qué se ve en el trastorno de identidad disociativo? Es que la presencia de dos o más identidades que habitan un mismo sujeto. Cada una de estas identidades es sumamente diferente una con la otra. Diferentes gustos, diferentes cualidades, diferentes habilidades, capacidad de hablar en diferentes lenguas. Se ve realmente el desarrollo de dos personalidades sumamente distintas. Son consistentes, son independientes una con la otra, y hay amnesia casi completa o completa de uno con el otro. Eso es lo que hace que sea tan discapacitante. Uno está transitando por la vida y puede llegar a tener dos conversaciones distintas con la misma persona, dos formas de actuar distintas, dos tipos de habilidades distintas o más. Esto se considera, esta forma de expresarse, esta forma de desarrollarse del inconsciente, es como un mecanismo de defensa frente a situaciones estresantes o traumáticas, de tanto eventos actuales como pasados. Se lo relaciona con el trastorno límite de la personalidad, y el paciente se caracteriza por presentar estos lapsos de amnesia. Es la forma en la que se da cuenta él en su vida cotidiana. Se da cuenta de que alguien comió algo de la heladera y vive solo, o de haber tenido una conversación con un allegado, donde el allegado le relata toda la conversación y él no recuerda nada de lo mismo, o de haber tenido un conflicto con alguien que él mismo no lo recuerda. Y ahí es que empieza a tener ciertas memorias, ciertos recuerdos de la otra personalidad. Y bueno, una patología sumamente difícil de tratar. Se lo relaciona con el trastorno del límite de la personalidad, que ya lo van a ver en la clase de trastorno de la personalidad, trastorno bipolar, trastorno de estrés postraumático, trastornos también del espectro psicótico, consumo de sustancias. Es un tratamiento sumamente complejo, no me voy a adentrar en esto porque no es tema de examen. Después, si quieren, en el práctico lo hablamos. Tiene todo un procedimiento. Y bueno, ya hemos hablado de esto, de la hipnosis OMDR, que forma parte del tratamiento, la psicoterapia orientada a introspección, terapias asistidas con psicofármacos. Son básicamente sesiones de terapia
que se dan orientadas a rememorar el trauma con diferentes tipos de fármacos y terapia cognitivo-conductual y de los fármacos que ya hemos estado hablando. Bueno, eso ha sido todo. La idea es que los pueda ver en el práctico, que se saquen las dudas que tengan, que podamos hablar de casos clínicos como para hacerlo con mayor bajada, y voy a hablar un poco más de los tratamientos. Se hizo un poco larga, les pido disculpas, ha sido muchos temas para una misma clase, pero bueno. La idea es que le quede el PowerPoint como resumen, también usen el libro de la cátedra y también hay otros libros que les pueden llegar a ser útiles. Cualquier duda que tengan sobre el material de estudio, sobre estos temas o sobre otros temas que tengan en la cátedra, se contacta conmigo. Ahí seguramente en el aula virtual van a tener mi número de teléfono y mi mail. Si no, me hablan a través del grupo. Bueno, muchas gracias por su atención y nos estamos viendo en el práctico.